El Consejo de la Judicatura decide hoy si anula o no el cuestionado concurso para llenar 10 vacantes de jueces y 15 conjueces de la Corte de Justicia. En 5 días tendrán que entregarse los nuevos reglamentos sobre el uso de la fuerza, un tema que genera debate porque 14 policías han muerto en enfrentamientos y 5 militares tienen juicios por usar sus armas. La Agencia de Regulación y una investigación universitaria alertan sobre el uso de medicina para la diabetes en tratamientos para bajar de peso que podría, mal empleadas, provocar hasta cáncer. En un plazo máximo de un mes, la barcaza turca se anclará a 4 puntos en tierra para comenzar a generar electricidad en el sur de Guayaquil. La ex asesora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, denuncia haber recibido presiones de militares para que no testifique en el caso Purga. Las multas por exceso de velocidad se empezarán a aplicar desde este fin de semana en Quito y Guayaquil. 15 de los 17 binomios ya aceptaron sus candidaturas hasta esta mañana y los 2 restantes tienen hasta este martes para completar el trámite. Los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump retomaron la actividad proselitista para captar a los votantes indecisos de 7 estados que podrían darles el triunfo el 5 de noviembre próximo. Independiente del Valle y Barcelona son los equipos favoritos para llegar a la final de la Superliga Femenina. Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar en este inicio de semana. Esta noche, el Consejo de la Judicatura tomará una decisión definitiva sobre el cuestionado concurso de jueces de la Corte Nacional. Pese a las voces que piden que el proceso regrese a cero, el Pleno va a analizar la nulidad parcial, informa Jacqueline Rodas. Hoy, el Consejo de la Judicatura decide si el concurso de jueces de la Corte Nacional se anula parcial o totalmente. Para la Federación Nacional de Abogados, el proceso ha tenido tantas irregularidades que no tiene salvación. Todas estas irregularidades empañan al concurso y por eso la única solución viable para esto es que el Consejo de la Judicatura declare la nulidad total y que de forma inmediata convoque a un nuevo concurso. El gremio recalcó que los 10 jueces y 15 conjueces nacionales que se debe elegir en el concurso no solo decidirán en última instancia casos de delincuencia organizada como Metástasis, Purga o Plaga, sino que también tienen en sus manos una tarea crucial. La terna que va a enviar la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que de ahí se elija al presidente del Consejo de la Judicatura, que deberán entrar en funciones a partir de enero del 2025. Por eso es la importancia de tener jueces probos. La sesión del Pleno se anunció para las 5:30 de la tarde, pero la convocatoria oficial cita a los vocales a las 7:30 de la noche. Según el documento, al menos en inicio no tratarán la nulidad total, sino el análisis y resolución para declarar la nulidad parcial del concurso. Hasta el momento siguen 59 postulantes. La jueza de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, quien está participando y ha superado todas las etapas, llamó la atención sobre el tiempo, recursos económicos y esfuerzo que les ha costado y se perderán si el proceso se anula. La jurista María Teresa Torres, otra finalista, cree que el proceso ya perdió credibilidad. No me interesaría ser jueza con este velo de duda. Yo creo que lo más saludable para dar legitimidad a la nueva designación de autoridades sería una declaratoria de nulidad total del concurso. Si la decisión del Pleno no es la nulidad total sino parcial, hasta antes de la cuestionada prueba de confianza, la lista volvería a 105 participantes para las siguientes etapas del concurso. En 2024 han fallecido 14 policías durante enfrentamientos armados con grupos de delincuencia organizada. La fuerza pública está facultada a utilizar armas y munición letal en defensa propia y de terceros también. Paul Romero con más detalles de este tema. En 8 meses de conflicto armado interno se han dado 71 enfrentamientos con grupos de delincuencia organizada a escala nacional, 17 casos más que en 2023, según información del bloque de seguridad. Desde enero pasado, cuando el gobierno declaró terroristas a 23 grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico, militares y policías han empleado armas y munición letal amparados en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza vigente desde 2022.
14 policías han muerto durante los enfrentamientos con las organizaciones delictivas. Así lo reveló este lunes el comandante de la institución, Víctor Zárate. Como policías nacionales actuaremos y utilizaremos el uso legítimo de la fuerza cuando sienta la amenaza contra la vida propia de los servidores policiales y contra terceros. Hasta mayo de este año, 12 delincuentes fueron abatidos por la fuerza pública. Desde entonces, el bloque de seguridad dejó de publicar estos datos. Televistazo solicitó a la policía la información de los procesos penales abiertos en contra de los uniformados por el uso de armas en los operativos. La información no ha sido proporcionada, mientras que en las Fuerzas Armadas 5 militares han sido procesados por esta causa. Entre 2016 y 2022, cuando se aprobó la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, 139 uniformados fueron investigados por actos de servicio y se abrieron 50 procesos penales. 2 fueron condenados. El resto sigue en etapa de investigación previa o instrucción fiscal. El respaldo legal para que policías militares y agentes penitenciarios hagan uso legítimo de la fuerza no es nuevo. Desde el año 2022 fue normado por la Asamblea Nacional en una ley y antes había sido incluido en el Código Orgánico Integral Penal, como le informa Fabiola Santana. Lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa en el decreto 371 ya está regulado en la ley y el reglamento sobre el uso legítimo de la fuerza. La ley entró en vigencia en agosto de 2022 y el reglamento fue publicado en junio de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso. El reglamento dispone el uso de armas de fuego en caso de amenaza, peligro de muerte o lesiones en defensa de su vida o de otras, para evitar la comisión de delitos, para detener o evitar la fuga de personas que representen amenaza, para quienes opongan resistencia y cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. Otros puntos que no son recogidos en la disposición de Noboa, pero que ya están normados, son el respaldo a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el apoyo para que los uniformados puedan defenderse en libertad en los procesos legales por muertos o heridos debido al uso progresivo de la fuerza. La barcaza turca no podrá generar electricidad debido a que su sistema de alcance resultó insuficiente justamente para las corrientes del río Guayas. Diego Cuenca informa que la empresa propietaria de la embarcación tendrá que construir 4 puntos de tierra para estabilizar su anclaje. Eso retrasará la generación de energía en medio del estiaje, que por cierto ya empezó. El barco turco tenía que empezar las pruebas de generación eléctrica ese lunes, pero eso no ocurrió porque el jueves se dieron cuenta de que la corriente del río Guayas impedirá que la embarcación se inmovilice. El sistema de anclaje que tiene no fue suficiente para esa nave de 178 metros de longitud. Ahora sí se le arrancó lo... El imprevisto retrasó la instalación y las operaciones de generación eléctrica, que no empezarán esta semana como estaba previsto por el Ministerio de Energía. Para resolver el problema, la compañía Car Power Ship, propietaria del navío, construirá 4 puntos de anclaje en tierra, donde colocarán las cadenas que sostengan al buque. Esa obra se realizará en terrenos privados en el sector de las esclusas, en el sur de Guayaquil, y los trabajos podrían empezar esta semana, con una inversión económica que asumirá la empresa turca, según su representante en Ecuador. Ya tenemos hoy un diseño. Ese diseño se lo hemos entregado a 3 contratistas locales civiles. Estamos recibiendo hoy mismo las ofertas. El mínimo tiempo que esto va a tomar es 2 semanas. El máximo tiempo que esto va a tomar es 1 mes. Si toma 2 semanas, estamos bien. Si toma 1 mes, vamos a tener 15 días de retraso. El Ministerio de Energía firmó el contrato el 1 de agosto y fijó 30 días para que instalen el barco y empiece a generar energía. Ese plazo vence este viernes. El documento contempla multas por cada día que no se cumplan los plazos de instalación. Y aunque Car Power Ship está dispuesto a asumirlas, estos retrasos postergan la generación que en parte servirá para enfrentar el estiaje, que ya empezó. Hay que tener claro que la empresa ha asumido un compromiso. Ese compromiso lo va a cumplir. Lo más importante es que podamos entregar los 100 megavatios que han sido contratados. Entonces estamos salvaguardando más bien la operación futura continua de la embarcación. Aunque 80 personas continúan haciendo pruebas dentro del buque, la compañía turca realizó un cronograma de trabajo para retomar las operaciones en tierra y fue entregado a las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, quienes no se han pronunciado al respecto. Por lo pronto, la embarcación abandonó el sector de las esclusas en el sur de Guayaquil y se movió a 3 kilómetros. Esta alternativa de generación eléctrica
le costará al Estado 114 millones de dólares hasta el 2026. Binomios, hasta para regalar. Este lunes, Jan Topic de Suma y Víctor Arauz de Pueblo, Igualdad y Democracia aceptaron sus candidaturas presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. De los 17 candidatos, 15 ya oficializaron sus postulaciones ante la autoridad competente. Patricio Díaz actualiza el panorama electoral. La mayor parte de candidatos presidenciales han aceptado sus candidaturas. Jan Topic llegó al CNE en motocicleta, vehículo que utilizó también en la anterior campaña presidencial. El candidato de Suma estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Nichelle Calvache. Ambos firmaron la aceptación de sus postulaciones. Junto a ellos estuvieron los candidatos asambleístas. Topic adelantó algunos detalles de su propuesta. Se refirió a la seguridad. Entonces, eso es fase 1. Tomas control, limitas el ingreso de armamento y narcotráfico, y eso te da espacio. Se me fue. ¿Dónde estaba? Se me fue. Creo que se puso atrás. La parte del tejido social. Pero tienes que primero tapar el hueco en el bote, si no te hundes. Víctor Arauz, candidato presidencial de Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, y Cristina Carrera, la candidata a la vicepresidencia, llegaron cerca de las 11 de la mañana. Acompañados por sus simpatizantes y candidatos a la Asamblea, firmaron la aceptación de sus postulaciones. El ex general de policía dice que su candidatura no será declinada y está abierto a que otras organizaciones políticas se sumen. Con un plan debidamente ya establecido, con una vicepresidenta que va de la mano y que va a conjugar los mismos objetivos, una vicepresidenta que va a poner en el sitio que se merece, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, en el ámbito de género, a la mujer donde debe estar. Hasta ahora 10 candidatos presidenciales han acudido al CNE para aceptar sus candidaturas. Otros 5 lo hicieron ante los delegados del organismo en sus convenciones. Entre ellos Carlos Rabascal, postulante a la presidencia por Izquierda Democrática. Y de todas formas fue hasta el Consejo para la aceptación de los candidatos de su partido a la Asamblea. Este martes, mientras tanto, tienen previsto presentarse ante el CNE, Centro Democrático y Construye. Hasta este viernes se pueden registrar ante el Consejo Electoral las alianzas de las organizaciones políticas. Quienes acuerden participar juntos tienen beneficios económicos. Además, el Consejo Electoral les otorga a todos los integrantes el porcentaje de votos que la alianza obtenga en los comicios. Si ya es cuestionable que candidatos que terminan con menos de un 1% de respaldo en las urnas reciban financiamiento público para sus aventuras políticas, resulta que, si llegan a consolidar una alianza, reciben más dinero todavía. La Ley Orgánica Electoral señala que las alianzas electorales recibirán un 20% adicional al monto asignado para promoción por cada organización política que participe. Es decir, una alianza garantiza al menos recibir un 40% más de dinero de los contribuyentes para hacer campañas en medios de comunicación y vallas publicitarias. Y puede ser más. Pero ese no es el único beneficio de una alianza electoral. A fin de incentivarlas, la ley señala que el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza se le asigna en el mismo porcentaje a todas las organizaciones políticas participantes. Esto último es la boya que ha permitido que partidos y movimientos sobrevivan gracias al endoso del respaldo que otro recibió en las urnas. En esa dinámica, el país ha observado cómo se constituyen alianzas entre organizaciones disímiles entre sí. No son ejercicios de concertación de tendencias o de ideologías, y por ello, en las papeletas se encuentran con frecuencia a la derecha y a la izquierda juntas, porque los principios y los conceptos van siempre detrás del interés de supervivencia de los emprendimientos electoreros. Por ejemplo, en las seccionales de 2019, en Santo Domingo de los Áchilas, se aliaron Pachacutic con Creo y Centro Democrático. En la última presidencial corrieron juntos Socialcristianos con Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Eso de que el agua y el aceite no se juntan tiene su excepción en la política criolla. Al no estar reglado adecuadamente este tema, resulta que las alianzas son segmentadas a gusto y conveniencia de la política y no de la ciudadanía. Entonces, se juntan en candidaturas presidenciales, pero no para asambleístas o viceversa. Y si van juntos en las listas de asambleístas provinciales, no lo replican con los nacionales.
Todo esto a vista y paciencia de las autoridades que parecen empeñadas en empujar la subsistencia de decenas de organizaciones que tienen en ocasiones más siglas que respaldos ciudadanos. En Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump retoman las actividades propias de una intensa campaña electoral. Tienen en la mira a los votantes de estados indecisos. Además, la disputa entre ambos se centra en las reglas para el próximo debate, que será en 15 días, como informa Pedro Jiménez. Kamala Harris y Donald Trump refuerzan sus campañas donde más lo necesitan. En los 7 estados conocidos como bisagra o indecisos, que en unas ocasiones dan el triunfo a los demócratas y en otras a los republicanos, según los últimos sondeos, Kamala Harris lleva ventaja en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, mientras que Trump tiene mayor intención de voto en Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Serán, por tanto, los sitios más visitados por uno y otro candidato de aquí hasta noviembre, pues lo más probable es que esos estados definan la elección. Trump está desde hoy por 7ª vez en Michigan. Estoy en esta lucha para derrotar a la clase política corrupta de Washington, dijo. Cuando regrese a la Casa Blanca, expulsaremos a los belicistas, a los especuladores. El primer día cerraré la frontera y detendré la invasión de millones de personas a nuestro país, dijo Trump. Kamala Harris empezará el miércoles un recorrido en bus por ciudades del sureño estado de Georgia junto a su compañero de fórmula Tim Walz. A tan solo 70 días de las elecciones, necesita ampliar la ventaja de apenas 2% que lleva sobre Donald Trump con una campaña fortalecida luego de la convención de la semana pasada y una recaudación récord de $520 millones desde que tomó la posta de la candidatura en julio. En este tiempo, el enfrentamiento más esperado entre Harris y Trump será el debate presidencial. Trump ha puesto reparos a que lo organice la cadena ABC, a la que considera hostil, y también hay fricciones entre las campañas respecto a si los micrófonos deben estar abiertos para ambos todo el tiempo o solo en el momento en que a uno le toque intervenir, como fue el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Trump ha puesto en duda su participación, pero al mismo tiempo dice que es Harris la que no quiere debatir por no estar preparada para enfrentarlo. El debate está previsto para el 10 de septiembre. Un dron militar se estrelló contra un edificio residencial en el centro de Rusia, dejando 4 personas heridas. Según el gobierno de ese país, se trató de un ataque ucraniano. Merlis González con las imágenes. Imágenes publicadas por Mush, un canal ruso de Telegram, y difundidas por agencias internacionales como Associated Press, muestran el momento en el que la aeronave impactó el edificio. Ocurrió la mañana de este lunes en la región central de Saratov. 4 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Según el gobierno ruso, se trató de un ataque ucraniano y aseguró que no fue el único. Reportaron que un dron también chocó contra un edificio residencial en la ciudad de Engels y otros 22 fueron derribados por la defensa antiaérea. En las últimas semanas, Ucrania ha respondido a la invasión rusa, atacando casi a diario su territorio con aviones no tripulados. Una muestra de su nuevo arsenal de armas de mayor alcance para hacerle frente. Investigaciones nacionales advierten sobre los riesgos de usar inyecciones que se promocionan en redes sociales para bajar de peso. Valeria Navarro explica cuáles son sus riesgos y las provincias donde se registra el mayor consumo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARCSA, emitió una alerta sobre el mal uso de medicamentos para la diabetes con fines estéticos para bajar de peso. La semaglutida y liraglutida, medicamentos diseñados para tratar diabetes tipo 2 y obesidad, suministrados sin prescripción médica en personas que no tienen problemas de salud, pueden provocar vómitos, diarrea, estreñimiento, acidez, dolor estomacal, mareos, alteración del sentido del gusto, insomnio, cálculos, pancreatitis, cáncer de tiroides, hipoglucemia, entre 11 males más. Una investigación de la Universidad UTE coincide con este análisis de riesgo para la salud humana y revela que otro problema que produce
es la depresión. Es que va dirigido al hipotálamo, al cerebro, entonces va a causar el aumento de la sensación de saciedad, ¿verdad? Para evitar consumir más alimentos. Por otra parte, también encontramos la ruta de señalización de la insulina, que existe, que es más regulada, por lo tanto, va a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Pichincha y guaya son las de mayor consumo inadecuado de las dos medicinas. En Ecuador, no está autorizada la publicidad de esas inyecciones que causan problemas adversos. Las farmacias deben conservar la semaglutida y liraglutida bajo refrigeración entre 2 a 8 grados centígrados. Solo deben vender el producto con receta médica y los profesionales de salud deben notificar al ARCSA la dirección y el medio por el cual el paciente adquirió el producto, porque los medicamentos ingresan de contrabando desde Colombia y existe venta libre en plataformas digitales. Otro problema es el desabastecimiento para los pacientes diabéticos que sí necesitan el tratamiento. Ruth Solano, la ex asesora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, procesada en el caso Purga, rindió su testimonio anticipado y confesó que militares la instigan al suicidio en prisión. Dio detalles sobre la corrupción en una acción de protección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Corte del Guayas. Más detalles de este caso con Fabiola Santana. Ruth Solano, ex asesora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es cooperadora y testigo protegido de la Fiscalía en el caso Purga. Este lunes rindió su testimonio anticipado y relató detalles de la corrupción en torno a una acción de protección en la Corte de Justicia del Guayas para revertir la terminación unilateral de un contrato que lo declaró contratista incumplido en el municipio de Quito. Según la testigo, fueron hasta San Borondón, pero negaron la acción y apelaron a la Corte del Guayas. Necesitaban ayuda para llegar al tribunal y mediante el entonces ministro de Transporte, César Ron, concretaron una reunión con la vocal suplente de la Judicatura, Elsie Celi. Según la testigo, ella propuso una reunión con la presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, pero necesitaban la presencia de una autoridad del Ejército. Y entre otros fue el entonces comandante del Ejército, Gustavo Yacelga, y el comandante del Cuerpo de Ingenieros, Juan Riofrío Játiva. Solicitando celeridad, que los jueces fallen en un tiempo que no sea tan demorado para la institución, porque estaban a punto de suscribirse ciertos contratos. Luego de 8 meses, en noviembre de 2023, el tribunal dejó sin efecto la resolución del municipio de Quito. Según la testigo, en retribución, Elsie Celi solicitó el arreglo del piso de la presidencia de la Corte. De esta situación tenía pleno conocimiento el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Javier Riofrío Játiva. Ruth Solano dijo que es víctima de persecuciones de los militares para que no confiese. Han ido a todas horas a decirme que no puedo decirlo de ahora. Han estado instigándome al suicidio. Van a todas horas a golpearme a la celda preguntándome si ya me suicidé. A mi esposo lo buscan y lo persiguen para que me haga cargo de eso. La Fiscalía pidió que se cambie su prisión por presentación periódica. El juez dispuso que sea trasladada a una cárcel de Quito. El 4 de septiembre se revisará la medida cautelar. Hasta noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana espera tener designados al menos a 2 de los nuevos consejeros electorales. Sin embargo, el que entren en funciones antes de los comicios de febrero ya va a depender de su posesión en la Asamblea Nacional. Patricio Díaz informa cómo este proceso avanza. El Consejo de Participación Ciudadana espera resolver la renovación del CNE hasta noviembre, al menos de 2 de los consejeros electorales. 4 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral concluyen su periodo de 6 años en ese mes. La posibilidad de que se prorroguen está vigente, al menos para 2 de ellos, porque el Consejo de Participación Ciudadana hasta el momento solo ha reactivado el concurso para cambiar 2. Ese proceso fue suspendido en 2021 y se retomó recientemente. Según el presidente del Consejo de Participación, la intención es que esta selección sí concluya a tiempo. Pero como sabemos que es costumbre o regular en los concursos este abuso de garantías jurisdiccionales que torpedean la misma, esperemos que no exista eso para que tenga la fluidez que nosotros queremos y avanzar lo más rápido posible. El Consejo quiere en paralelo iniciar el concurso para renovar los otros 3 miembros del CNE. Pero el Pleno tiene que aprobar un reglamento, buscar presupuesto, nombrar una comisión y llamar a concurso.
por lo que será difícil que alcancen a hacerlo hasta noviembre. Nuestra voluntad, nuestro pensamiento es que los plazos sean mínimos y ajustar las fechas para salir lo más rápido posible. En el Consejo de Participación Ciudadana, las mayorías internas no se han mantenido. Sin embargo, su presidente asegura que hay consenso entre sus 7 miembros para agilitar la renovación del CNE. Pero si ellos lo consiguen hasta noviembre, hay otro actor que entra en juego. La Asamblea Nacional debe posesionar a los nuevos consejeros electorales. Si lo hace de inmediato, el CNE sí se renovaría antes de las elecciones. Como están las cosas, la mayoría de bancadas quiere la renovación. En cambio, el correísmo pidió que los actuales consejeros se mantengan hasta el final de la elección. Y el Partido Social Cristiano aún analiza la mejor opción. En una rueda de prensa de las autoridades del bloque de seguridad, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, pidió a los ciudadanos no votar por ciertos legisladores. Pero según la normativa electoral, los funcionarios públicos están impedidos de hacer proselitismo político, informa Luisa María Heredia. Fue a manera de mensaje final, ya al terminar su intervención en la rueda de prensa que suelen dar al inicio de cada semana en Manta o Durán los ministros del bloque de seguridad. El titular de la cartera de defensa, Giancarlo Loffredo, dijo: en pocos meses, el pueblo ecuatoriano va a tener la oportunidad de una vez más asistir a las urnas a expresar su voluntad. Y es un clamor popular el que hayan penas más severas para los delincuentes. Así que tenemos la oportunidad de dar nuestro voto a quienes sean representantes de esa voluntad popular. Y sin dar nombres de partidos o movimientos políticos ni de precandidatos a legisladores, agregó: no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia. Sus declaraciones hacen alusión al juicio político contra Palencia que está en trámite en la Asamblea. Los interpelantes son los legisladores Paola Cabezas y Leonardo Berresueta, ambos de la Revolución Ciudadana. Cabezas, de hecho, ya aceptó su precandidatura en busca de la reelección y Berresueta también aspira a quedarse con la curul, aunque ahora por el movimiento Reto, que es un aliado del correísmo. Hace poco, en una sentencia dictada en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el Tribunal Contencioso Electoral les recordó a todos los funcionarios públicos: están impedidos de hacer proselitismo político. Sea por redes sociales, sea a través de sus discursos, sea a través de su agenda. Hay una línea diferencial de que es parte de un discurso de la administración sobre la base de sus tareas técnicas y sobre su día a día versus pronunciamientos proselitistas. El funcionario que la traspasa puede ser sancionado por cometer una infracción electoral grave con una multa y el impedimento de ejercer cargos públicos, pero siempre y cuando se presente una denuncia ante el tribunal. El vocal principal del Consejo Electoral de Venezuela, Juan Carlos Del Pino, denuncia una serie de irregularidades en el proceso y advierte que no tiene evidencias que respalden un triunfo de Nicolás Maduro. Del Pino emitió un comunicado vía redes sociales y en una entrevista con un diario estadounidense aseguró que el organismo electoral le falló al país. La polémica en torno a las elecciones en Venezuela no cesa. Ha transcurrido casi un mes desde los comicios y tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia han ratificado, sin mostrar las actas de escrutinio, que Nicolás Maduro fue el ganador. A las críticas al proceso se suma ahora la de Juan Carlos Del Pino, rector del Consejo Electoral, alineado con la oposición, que dejó el cargo al día siguiente de la votación y se había mantenido en silencio hasta hoy. Del Pino cita una serie de irregularidades, como el corte en la transmisión de resultados y la expulsión de testigos electorales opositores de los centros de votación. Y en un comunicado publicado en su cuenta de X dice: ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data centers de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura de desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso.
En días previos a las elecciones, Del Pino denunció cómo muchas decisiones en el Consejo Electoral fueron tomadas solo por el presidente del organismo, el oficialista Elvis Amoroso. Por ejemplo, respecto a la exclusión de la misión de observadores de la Unión Europea, cuya presencia dijo era esencial. Y en una entrevista al diario estadounidense New York Times, Del Pino señala que al declarar sin pruebas a Maduro como el ganador, el organismo electoral le falló al país. Y sostiene: yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré. Del Pino está desde el mismo día de las elecciones en la mira del régimen venezolano, que lo señala por ser parte supuestamente de un hackeo al sistema electoral para forjar una victoria a favor del opositor Edmundo González. Pero esta tarde el alto dirigente chavista Diosdado Cabello anunció que el vocal del Consejo Electoral, Juan Carlos Del Pino, debe ser removido por haber abandonado el cargo. Cabello dijo que es potestad de la Asamblea Nacional destituirlo, pues dejó el puesto la misma noche de la elección y se escondió, pero que reapareció hoy para, desde la clandestinidad, acusar al gobierno de cometer irregularidades en el proceso electoral. Mientras tanto, el candidato presidencial opositor en Venezuela, Edmundo González, no asistió este lunes a la convocatoria de la Fiscalía, que lo investiga por delitos de usurpación de funciones y conspiración, entre otros. De inmediato, el Ministerio Público emitió una nueva orden de comparecencia para mañana. González ha dicho que no hay garantías de independencia en este proceso. La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó la citación a González y dijo que es una maniobra de persecución política y que la Fiscalía es un instrumento de la opresión. En Estados Unidos, la Guardia Nacional del Estado de Arizona rescató a 100 turistas en medio de inundaciones repentinas ocurridas en el sector del Gran Cañón. Se reportó además la muerte de una excursionista debido a las corrientes que se formaron por las lluvias. Senderos y lugares de escalada se han vuelto intransitables en campamentos que, ante la emergencia, fueron cerrados al público. Rusia y Ucrania intercambiaron 230 soldados que han permanecido como prisioneros de guerra. Es la primera ocasión en que se produce este canje desde la ofensiva ucraniana en territorio ruso el 6 de agosto. Entre los 115 liberados ucranianos hay militares que fueron parte de la resistencia en el complejo metalúrgico durante el asedio a Mariupol en 2022. Así también 115 uniformados rusos capturados por Ucrania en el asalto a la región de Kursk han sido devueltos al ejército de Rusia. La liberación se produjo luego de la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Decenas de migrantes ilegales de Marruecos irrumpieron en la playa española del Tarajal en Ceuta. Las autoridades locales piden ayuda al gobierno, pues en esa región registran 700 personas diarias que intentan ingresar al país de forma irregular. Ocurrió en la playa de Tarajal en Ceuta, un territorio español en el norte de África. Ante la mirada atónita de los bañistas, decenas de personas llegaron nadando desde Marruecos y al alcanzar la orilla, se dirigieron hacia la carretera, mezclándose entre las personas. Muchos son menores de edad. De inmediato se puso en marcha un operativo policial para detenerlos y ponerlos en manos de las autoridades migratorias. Aún se desconoce cuántos de ellos fueron capturados. La ciudad de Ceuta denuncia una crisis migratoria en la que cada día detienen el ingreso de 700 personas que usan esa ruta para entrar ilegalmente a España. Lo que pone en jaque el sistema de acogida debido a la falta de espacio para dar alojamientos. De ese número, 150 son devueltos a África. Muchos son menores no acompañados. En el otro lado de la frontera hay cientos de jóvenes que permanecen en las playas, intentando burlar la seguridad marroquí para lanzarse al mar e intentar entrar a Europa, por lo que piden apoyo del gobierno de España para afrontar estas emergencias. Aumentan a 750 las hectáreas consumidas por el incendio forestal en Quilanga, provincia de Loja. Bomberos de 7 cantones trabajan en la zona para sofocar el fuego. El incendio forestal en la parroquia San Antonio de las Aradas, en Quilanga, provincia de Loja, arrasó con 750 hectáreas de vegetación.
30 bomberos de 7 cantones se desplegaron durante 4 días hasta esa zona de difícil acceso. El fuego se extendió con mayor fuerza por la cordillera de Santa Rosa, en el sureste. Aquí 26 kilómetros de línea de fuego, donde los vientos fuertes alcanzaron los 36 kilómetros por hora. Complicaron las labores. Las llamas arrasaron con pajonales de yaragua, pinos, conejos y aves, además de cultivos. Reinciden estos incendios y lo que trae consigo es deterioro en el medio ambiente y también afectación a los cultivos, a lo que son pastizales y también espacios donde se produce bastante el café. La emergencia ocurrió a 6 kilómetros de la cabecera parroquial, por lo que el Comité de Operaciones de Emergencia suspendió hoy las clases en San Antonio de las Aradas. Según el Cuerpo de Bomberos de Quilanga, el fuego fue provocado por agricultores. Aún no se ha identificado a los responsables. Al mediodía, el incendio fue controlado totalmente, pero una cuadrilla se mantiene en el sitio, vigilando que el viento no lo reactive. Un bus se estrelló contra una vivienda en la parroquia rural de Baños, en Cuenca. La familia logró salir a tiempo y no hubo heridos, pero al menos 60 casas se quedaron sin energía eléctrica e internet debido a que el vehículo también derribó 2 postes de alumbrado público. Incrustado en la fachada de una casa de 3 pisos, quedó este bus de transporte urbano en la parroquia Baños, al sur de Cuenca. 2 paredes colapsaron de inmediato, dejando vidrios rotos y escombros esparcidos por la calle. Están viendo la forma de cómo hacer que la vivienda no colapse y no haya más daños. La familia que habitaba la casa afectada logró salir a tiempo y el siniestro no dejó personas heridas. El vehículo también derribó 2 postes de alumbrado público, dejando sin servicio de energía eléctrica, internet y cable a unas 60 familias. 8 técnicos trabajan en la zona para restablecer los servicios. Según la empresa de movilidad de tránsito de Cuenca, se investiga una falla en los frenos del bus como causa del siniestro. El conductor se dio a la fuga. Esta semana regresan los operativos sancionatorios de velocidad en la capital. Los conductores podrán ir a prisión si exceden los límites permitidos. Según los reportes oficiales, en julio las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito se redujeron en 42% en Quito. Carla Delgado sigue el tema. Los operativos de velocidad en Quito se efectuarán durante esta semana. Se estableció que durante los 3 últimos días de cada mes, quienes circulen a más de 60 kilómetros por hora en las vías urbanas serán sancionados con 3 días de cárcel y una multa de $460. La medida, que incluso tiene una demanda de inconstitucionalidad y que ha recibido críticas desde varios sectores, no tiene reversa, porque según las autoridades de tránsito, los resultados son positivos. En el mes de agosto, a fecha hoy, 26, si hoy terminara el mes, estamos con un 24% menos de fallecidos que el agosto de 2023. Una vida es mucho. Si el comportamiento de la ciudadanía sigue como estamos en este momento, terminaremos el año con menos fallecidos. Y eso es lo interesante. Durante el mes de julio, las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito se redujeron en un 42%. Desde que se aprobó la medida, 6 personas fueron multadas y una fue sancionada con cárcel. Los operativos de 20 puntos conflictivos de la capital solo son de índole preventivo durante las 2 primeras semanas del mes. Las 2 últimas son sancionatorios. También en Guayaquil se iniciarán controles sancionatorios durante este fin de semana. Serán 6 infracciones además del exceso de velocidad, por estacionar en sitios prohibidos, bloqueo de intersecciones, bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad. Las multas irán desde $46 hasta $460. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen hasta este viernes para actualizar los manuales operativos para el uso progresivo de la fuerza por orden presidencial. La regulación para la utilización de armas de fuego y munición letal está normado en la ley y su reglamento vigentes desde el año 2022. Lo explica a continuación Paul Romero. Este domingo el mandatario firmó el decreto ejecutivo 371 en el que dio 5 días de plazo a la fuerza pública para que actualice los manuales para el uso de armas de fuego con munición letal en defensa propia, para evitar la comisión de un delito con el objetivo de detener a una persona, para impedir la evasión o fuga cuando se sientan amenazados o en peligro inminente de muerte o lesiones graves. La disposición del presidente Daniel Noboa a las Fuerzas Armadas y Policía está en ejecución, según la ministra del Interior, Mónica Palencia. Entonces el manual operativo tiene que aterrizar de manera tal que todo policial, todo servidor policial
sepa cuáles son las reglas claras. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que las Fuerzas Armadas tienen los protocolos actualizados para el uso legítimo de la fuerza amparados en el derecho internacional. Como lo hacemos con cada decreto, sale un lineamiento de política estratégica hacia el Comando Conjunto que lo aterriza en la estrategia operacional y da las directrices a los comandos operacionales. Generalmente están actualizados por esta revisión periódica que hacemos en cada decreto emitido. El mandatario firmó el decreto este domingo después de un enfrentamiento de una patrulla militar con el cabecilla de un grupo criminal en Pedernales, Manabí, que fue abatido por los uniformados. El gobierno creó la Unidad de Protección de la Fuerza Pública, que brindará asistencia legal a quienes son procesados por el uso legítimo de la fuerza. 78 organizaciones políticas pueden participar en las elecciones del próximo año. La mayoría son movimientos provinciales que también participarán con candidatos para asambleístas. Pero según expertos, esto aporta la fragmentación electoral, pero también legislativa. Informa Patricio Díaz. En las elecciones de 2025 no solo participarán las 17 organizaciones políticas nacionales acreditadas por el CNE, también lo harán 61 movimientos provinciales. Pueden presentar candidatos asambleístas por sus provincias. Es decir, para 136 de las 151 curules que tendrá el próximo año el Parlamento. Los otros 15 curules son para asambleístas nacionales. Las provincias con más organizaciones políticas son Manabí con 6, Chimborazo y Santa Elena con 5. Guayas solo tiene una, Madera de Guerrero, y Pichincha tiene 3. Según el politólogo César Ulloa, una cantidad tan grande de organizaciones políticas tiene consecuencias a la hora de la elección. Lo que genera es un electorado disperso, pero también provoca un electorado confundido. Porque claro, cuando va a las elecciones no solo tiene sábanas en cuanto a la elección del binomio presidencial, sino que tiene una enorme cantidad de candidatos versus el número de dignidades que hay que escoger. Gabriel Hidalgo considera que al ser la Asamblea un órgano nacional, solo las organizaciones políticas nacionales deberían postular candidatos a esa dignidad. Dice que es un problema de diseño electoral. Los expertos coinciden en que también esto afecta a la conformación de la Asamblea y el surgimiento de los llamados asambleístas independientes, que de igual manera influyen en la relación gobierno-legislativo. Y esos legisladores forman parte de las próximas mayorías móviles, que son las que ayudan a tomar las decisiones, y que de esas mayorías móviles depende la gobernabilidad y la agenda de reformas legislativas del próximo gobierno. Si a estas 78 organizaciones se les suma las cantonales y parroquiales, que participan solo en comicios seccionales, el país tiene en total 232 partidos y movimientos. La presencia de 17 binomios presidenciales en el panorama político nacional deja en evidencia la escasa gobernabilidad que rige la política en Ecuador. Esta realidad fue analizada en el espacio de entrevistas Contacto Directo esta mañana por Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es todavía temprano en la carrera electoral, pero ya las primeras encuestas muestran un panorama evidente. De los 17 binomios, 10 tienen menos del 1% de intención de voto, 5 tienen menos del 10% y solo 2 tienen oportunidades reales que van por encima del 25% de probabilidad. ¿Por qué alguien que sabe que no tiene oportunidades reales de llegar a la presidencia decide entrar a una campaña política? La verdad es que hay varias razones. Que algunos probablemente están ahí, Lenin, por cuestiones de ego y para poner una línea más en su hoja de vida. ¿Por eso o porque los milagros existen? Como el que sucedió en las elecciones extraordinarias de 2023, pues recordarás tú que en las encuestas originalmente quien hoy es presidente partió de un penúltimo lugar con menos del 1% de la intención del voto. Hay un par de razones más que pasan por la necesidad de obtener, si no la presidencia, al menos representación en la Asamblea. Para después convertirlos en moneda de cambios o pretexto de la gobernabilidad con quien acceda al poder ejecutivo. Y tal vez la más obvia, participar en las elecciones, mantener vigente un partido político significa obtener recursos, dinero del Estado. Aunque la norma fije el destino de los recursos, encuentran la forma de puentearlos y utilizarlos para cualquier cosa. Terminan pagando viajes a encuentros internacionales, maestrías en universidades particulares o incluso el sostenimiento de los dirigentes sobre pretexto de que ellos son quienes capacitan a las bases.
Por eso, si a él se le pregunta acerca de las buenas intenciones en la política, su respuesta será tajante. No hay buenas intenciones en la política, lamentablemente, y el avance del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, estructuras completas en la política partidista y en la política de los movimientos, ha avanzado en camino totalmente abierto y despejado durante los últimos años de nuestro país, lamentablemente. Un panorama oscuro que tiene mucho que ver con la falta de control que el propio Estado ejerce sobre los recursos entregados. O tal vez no sea falta de control, sino participación conjunta, lo que algunos llaman complicidad. La Comisión Legislativa que analizó el informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa, presentado el pasado 24 de mayo, determinó que no se incluyeron los avances del Plan Nacional de Desarrollo alcanzados, como ordena la Constitución. El Pleno deberá debatir y aprobar ese reporte. Más información con Luisa María Heredia. El presidente no cumplió con la Constitución. Es la conclusión a la que llegó la comisión ocasional que fue creada en la Asamblea para analizar el informe a la Nación presentado el 24 de mayo. La rendición de cuentas de Daniel Noboa, precisa el reporte emitido por la comisión, debió reflejar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y no lo hizo. Por tanto, no se ajustó a los que establece el artículo 147 de la Carta Magna, que dice, son atribuciones y deberes de la presidenta o el presidente de la República, además de los que determina la ley, presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. Llevó plasmado de muchos elementos que no están acorde a la realidad. El informe a la Nación de Noboa duró apenas 27 minutos e incluyó la proyección de videos en los que, siguiendo un nuevo estilo de comunicación y haciendo eco de la campaña gubernamental El Ecuador que resuelve, se mostraron cifras y porcentajes sobre los principales ejes de gestión, como seguridad y empleo, que despertaron dudas. Se habló, por ejemplo, de la creación de 105.000 nuevas plazas de empleo joven, una cantidad que no se refleja en las afiliaciones al IES, ni va de la mano con los datos que maneja el INEC. En medio de las críticas, el gobierno envió a la comisión un documento más completo que consta de 200 páginas y cuyo contenido debía ser sustentado por los ministros. No fue ni un solo ministro, ni un solo personero principal del gobierno, sino más bien dicho enviaban a segundos mandos y hasta terceros mandos dentro de las instituciones para supuestamente dar ese informe. Según la matriz de cumplimiento que elaboró la comisión y que consta en el reporte, de las 133 metas que comprende el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, el gobierno dio reportes sobre 78 y solo en 35 se evidenció algún avance. De las 107 metas previstas en el plan para el periodo 2024-2025, es decir, el lapso que corresponde a la presidencia de Noboa, se dio cuenta solo sobre 18 y apenas 4 registraban el avance esperado. El reporte que hizo la comisión deberá ser aprobado por el Pleno, que en un solo debate para el que aún no se ha fijado fecha, deberá decidir qué recomendaciones le hace al presidente. Por esta razón, la Asamblea no puede llevarlo a juicio político, pues el incumplimiento de funciones no está dentro de las causales que la Constitución establece, mucho menos destituirlo. 24 obreros están encargados de la limpieza de los 4 ríos de Cuenca que actualmente tienen bajos volúmenes de agua debido al estiaje. Botellas, cartones y hasta camas se han recogido. Durante 2 semanas buscan recolectar 4 toneladas de desechos. Ante el bajo caudal de los 4 ríos de Cuenca, 24 obreros de la empresa municipal de aseo, EMAC, limpian las riberas y áreas que ahora parecen caminos de piedra por el estiaje. Las tareas de limpieza comenzaron en el río Tomebamba y se extenderán durante 2 semanas hacia los ríos Machángara, Tarqui y Yanuncay, con jornadas de recolección de 8 horas diarias. Sacamos camas, colchones, tablas, plásticos, ropa. Los obreros se han dividido en 2 cuadrillas. Mientras 12 personas recogen los desechos, la otra mitad los carga en camiones para llevarlos al relleno sanitario de Pinchacay, al sur de Cuenca. Bueno, nosotros hacemos siempre esto, sino que ahora le intensificamos, apoyamos, pusimos más personal para poder abarcar y aprovechar este tiempo del estiaje. La EMAC prevé retirar al menos 4 toneladas de desechos de los 4 ríos de Cuenca. El agua de deshielo se duplica en Antártida. Los científicos utilizaron inteligencia artificial para cartografiar la superficie. Más detalles en el reporte de la Alianza Informativa Latinoamericana.
En las plataformas de la Antártida, el agua de deshielo se ha duplicado. La revista académica Nature Geoscience publicó un estudio de la Universidad de Cambridge que descubrió que el 57% del agua de deshielo se encuentra en forma de nieve derretida y el 43% en lagos. El agua de deshielo absorbe más calor que el hielo, se forma en la superficie y su peso puede provocar el colapso de las plataformas y el aumento del nivel del mar. El estudio se realizó desde el 2013 en 57 plataformas antárticas. Los científicos utilizaron técnicas de inteligencia artificial para mapear el agua-nieve a gran escala. Se usaron datos ópticos del satélite Landsat 8 de la NASA para entrenar un modelo de aprendizaje automático que registra mensualmente la nieve derretida. Enero fue el mes más caliente del verano antártico. El aumento de temperatura provoca más deshielo. Los científicos piden que el agua-nieve se introduzca en los estudios de modelos climáticos para que las proyecciones de deshielo en las plataformas de Antártida sean más reales y se tomen medidas urgentes para frenar el calentamiento global. Danza contemporánea, una comedia teatral y un concierto sinfónico son las principales actividades culturales en Quito y Guayaquil. Vanessa Robles con la descripción de estos eventos. Más allá del encuentro, cuerpa y festividad es la presentación de la Compañía Nacional de Danza que se realizará en el Teatro Arte Contemporáneo de Quito. La puesta en escena, de 1 hora, será dirigida por el artista Darwin Alarcón y participarán 20 bailarines de danza contemporánea. La función gratuita será este martes 27 de agosto a las 7 de la noche. Tú tan Libra, yo tan Escorpio. Es la obra de teatro disponible en Pop-Up Teatro de Urdesa en Guayaquil. La comedia relata la vida de una pareja incompatible astrológicamente que intenta entender y vencer los efectos de Mercurio retrógrado. Las funciones serán del 28 al 31 de agosto a las 8:30 y 9:30 de la noche. La Orquesta Sinfónica Municipal de Riobamba, la Juvenil Arcoral de Ambato y la Fundación Eduardo Salinas forman parte del concierto sinfónico Talentos Debutantes 2024, que se realizará en la Casa de la Música en Quito. El evento será el 1 de septiembre a las 11 de la mañana. Google crea inteligencia artificial para identificar enfermedades respiratorias. Con el sonido de la tos puede guiar al médico en un diagnóstico de COVID, asma o tuberculosis. Valeria Navarro explica de qué se trata esta nueva herramienta digital. Google utiliza la inteligencia artificial para identificar enfermedades respiratorias desde el celular. Los investigadores usaron 300 millones de datos de audio para entrenar a la herramienta. 100 millones fueron sonidos de tos. Health Acoustic Representation está disponible para investigadores. En la India, una empresa de atención médica respiratoria usó la inteligencia artificial para crear una aplicación llamada Swasa, que sirve a los médicos para analizar los sonidos de la tos. El sonido es la información más accesible que podamos obtener. Un profesional de la salud con un modelo de aprendizaje automático en un teléfono puede recolectar una muestra y brindar atención clínica. Los teléfonos inteligentes tienen suficientes micrófonos para poder registrar con nitidez los sonidos bioacústicos. El paciente debe colocar el celular a una distancia corta, en un ángulo de 90 grados y toser. La inteligencia artificial analiza las ondas de sonido e identifica patrones de enfermedades como tuberculosis, COVID, asma, entre otras. La herramienta fue creada para la detección temprana de enfermedades sin necesidad de recurrir a exámenes costosos y con un diagnóstico remoto. Desde las 7:38 de la noche, el Consejo de la Judicatura sesiona de forma extraordinaria para decidir el futuro del cuestionado concurso de jueces de la Corte Nacional. Hasta el momento, los directores explican las inconsistencias encontradas y la posibilidad de anular el proceso desde las pruebas de confianza, lo que implica nuevos bancos de expertos y de preguntas. Se anularía también la prueba teórica. En los próximos minutos, los vocales votarán por la nulidad parcial del concurso.
Concluye que el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, al existir anomalías claramente expuestas y fundamentadas, esto es, el cambio de metodología que modifica las condiciones del examen de confianza y el procedimiento de contratación viciado, se considera que debe de declararse la nulidad insanable parcial desde el 3 de julio del 2024. Estiaje es la muestra artística que se exhibe en San Borondón con 32 obras de la cuencana Juana Córdoba, la guayaquileña Irina García y la quiteña Pamela Suasti. La exposición está inspirada en el impacto ambiental en los afluentes y elementos orgánicos, como reporta Vanessa Robles. Estas figuras elaboradas con ramas de árboles, semillas y otros elementos orgánicos representan neuronas y fueron entretejidas por la artista cuencana Juana Córdoba, quien encuentra en la naturaleza de playa la esencia de sus dibujos. Halló inspiración en la península de Santa Elena y forman parte de la exposición cultural Estiaje, que se exhibe en la Galería Casa del Barrio en San Borondón. Palitos que salieron de los ríos en el fenómeno del Niño anterior hacia las playas, entonces son palitos de diferentes especies. Cualquier elemento, por mínimo que sea, tiene una belleza, tiene un espíritu incluso. El proceso de elaboración de estos tapices tomó un año. Aunque parecen de piedras, fueron elaborados con papel maché y entretejidos a mano por la artista quiteña Pamela Suasti, cuyos trabajos también integran la muestra. Detenerse un momento en el tiempo y quizás admirar un poco más la naturaleza para a través de eso también admirar el arte y detenerse y no como que salir de esta vida tan acelerada. En cambio, este lienzo y esta obra de la lupa pertenecen a la artista visual Irina Liliana García. Ella inspiró su trabajo en las conexiones de los árboles con sus raíces y ensayó una nueva técnica. Se llama epasome, que es una técnica japonesa en donde martillas plantas en la cartulina, entonces con eso he estado haciendo como composiciones. Según las artistas, los bajos niveles y la fragilidad de los ríos en Ecuador también están plasmados en este trabajo creativo, compuesto por 32 piezas, que estarán expuestas al público hasta el 6 de septiembre, de martes a sábado. La entrada es gratuita. Una mujer de 102 años se convirtió en la persona de mayor edad en lanzarse en paracaídas en Reino Unido. Y lo hizo para celebrar su cumpleaños y recaudar fondos para una causa benéfica. Melis González con más de su historia. Saltar de un avión a 2.000 metros de altura fue la celebración extrema de Manette Bailey en su cumpleaños número 102. La acción de esta británica la convirtió en la paracaidista más longeva de Reino Unido. Con más de un siglo de vida, dice que pocas cosas le dan temor, pero cuando estaba a punto de lanzarse al vacío, tuvo unos segundos de duda. Entonces cerró los ojos con fuerza. Cuando se abrió la puerta pensé, no hay nada más que pueda hacer o decir, es solo saltar, dice. Manette tuvo un aterrizaje perfecto y aunque llegó sin aliento, dice que lo disfrutó mucho. Good job, how was that? Oh, that was wonderful. Con su hazaña no solo demostró su valentía y estado físico, también recaudó $12.000 que se repartirán en 3 obras sociales. Una ambulancia aérea para la región de East Anglian, la Asociación de Enfermedades Neuronales Motoras de esa localidad y el Club Social de los Residentes del barrio de Benhall. Manette, hija y esposa de paracaidistas, siempre fue una mujer temeraria. Fue miembro del Servicio Naval Real Femenino durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió en Sudáfrica y Egipto. En 2022 celebró su centenario conduciendo un Ferrari. Dice que quiere inspirar a todas esas personas que tienen más de 80 años a hacer lo que quieran y disfrutar con alegría la vida. Muy bien, amigos, gracias por su sintonía. Las noticias regresan mañana a las 5:55. En Contacto Directo, los invitados son Ana Karina Zambrano, directora del Centro de Investigación Genética de la UTE, para describir los riesgos de usar la inyección contra la diabetes, pero para bajar de peso. Además, el peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas, Michael Morales, para contar su historia y triunfos en la UFC aquí en Ecuavisa. Sigan las noticias a toda hora también en nuestra página web ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.